vamos a empezar haciendo un poco la evaluación de las actividades desarrolladas. Paloma. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues como sabéis, pues el grupo se distingue por la parte de comunicación, todas las actividades que vamos transmitiendo a través de la propia página web gisalimentario.es, pero también a través de los periódicos de la empresa, de Agrifood Comunicación, que son euroganadería.eu, ucom.es, y para el caso de las jornadas lo que utilizamos es la plataforma agrifoodcongress.es. Aquí publicamos entrevistas, reportajes, noticias, todo lo que está relacionado con nuestros socios en cuanto a innovación y sostenibilidad y otras cuestiones de interés en el ámbito, sobre todo, de investigación. Aparte, lo que hemos hecho durante este año pues, ha sido organizar una serie de encuentros, pues sobre todo pues, para poner en contacto a los distintos eslabones de la cadena alimentaria, pero sobre todo pues para, en el caso de 2022, trabajar y concienciar sobre un tema que nos parecía importante, como es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, tras la elaboración de la guía para el cumplimiento de los ODS en pymes agroalimentarias que elaboramos en 2021. En total han sido una serie de 7 jornadas sobre distintas temáticas, más la 8ª edición de Feeding the World. Es un proyecto gisalimentario que nació hace ya 8 años y bueno, pues en esta ocasión hemos celebrado la 8ª edición. Luego, otras cuestiones que hemos hecho también en línea con la filosofía marcada el año pasado por el grupo, hemos desarrollado a nivel de visibilidad fuera de nuestro sector el acuerdo que hicimos con corresponsables, que ahora vamos a tratar también de extender a otras posibles acciones con ellos. Hicimos también un acuerdo con la feria, el congreso Food for Future, que se celebra en Bilbao, también en mayo. Se desarrollaron 2 encuestas en el ámbito en el que nosotros nos movemos y en el público objetivo al que llegamos, sobre sostenibilidad la primera y la otra sobre los productos veganos, con más de 300 participantes en cada una de ellas. Y luego lo que estamos haciendo, que aún no hemos terminado, pero ya queda muy poco, es la adaptación de la guía de ODS o para el cumplimiento de los ODS para el sector agroalimentario catalán, que estamos terminando y estamos colaborando con la Generalitat para su elaboración. Esas a nivel de acciones, las distintas iniciativas que se han desarrollado en 2022. Siguiente. Bueno, aquí podéis ver algunas de las entrevistas que hemos hecho a determinadas personas del ámbito del grupo y otras de otros ámbitos que nos han parecido interesantes. Por supuesto, aquí tienen prioridad y nosotros así se lo ofrecemos a los socios del grupo. Siguiente. Aquí veis pues, el especial que se hizo con corresponsables, centrado en alimentación y sostenibilidad. Corresponsables está, digamos, es una publicación, es un conglomerado de acciones que están centradas en el tema sostenibilidad, pero en ámbito general, y se apoyaron en nosotros para desarrollar algo específico sobre alimentación y sostenibilidad. Siguiente. Durante el año pasado también nos concedieron el premio SEPOR de Oro a la sostenibilidad. ¿Sí? Creo que fue octubre y noviembre. Y pues continuando con las acciones. Siguiente, Paloma. Aquí tenéis una lista de las jornadas que se han realizado en este año. La jornada similar a esta, que se hizo de balance
y presentación de las acciones de 2022. Hola. Otra jornada sobre personas y sostenibilidad, un tándem imprescindible que hicimos con uno de los socios, con Auren. 2 jornadas sobre la utilización de la guía de los ODS y cómo se aplica y cómo se puede implementar en una empresa. Luego la jornada de presentación del Club de Empresas Agroalimentarias Sostenibles, que luego ahondaremos sobre ella. También de la mano de uno de los socios de Altech hicimos una jornada que fue mixta también aquí y virtual sobre la huella de la agricultura y la ganadería en la alimentación. Fin de World 2022 en la transición hacia el futuro del sistema alimentario. Y una última jornada que hicimos también en colaboración con cooperativas agroalimentarias de Andalucía sobre producción y consumo responsable. A nivel de lo que son jornadas, esto es las distintas actividades que se desarrollaron. Siguiente. En cuanto a la comunicación externa, hemos elaborado 16 newsletters, uno mensual que se hace habitualmente, más, en este caso 4 más que se han hecho durante este año, pues coincidiendo con alguna jornada o alguna otra actividad, alguna encuesta, por ejemplo, que nosotros lanzamos también a la base de datos y con el formato de newsletter que hacemos. Luego también, con motivo de las jornadas que se han hecho, se han lanzado otros 10 newsletters más, 5 notas de prensa, en torno a, haciendo las estadísticas, estimamos que hemos tenido unas 150.000 visualizaciones del newsletter, es decir, gente que ha abierto los newsletters digitales que enviamos y unos 15.000 links pulsados. A nivel de redes sociales, pues seguimos avanzando en seguidores también con 1.727 seguidores en Twitter y en este año se han conseguido más de 12.000 impresiones. También hemos empezado a trabajar de forma más intensa con el LinkedIn, pero creo que no tengo esos datos. Siguiente. Bueno, aquí comenzamos un poco las reflexiones ya de tanto el análisis del trabajo realizado como de la propuesta o de las acciones que se plantean desarrollar en 2023. Hace 10 días más o menos estuvimos reunidos aquí con los socios preferentes del GIS, del Grupo Alimentario, Innovación y Sostenibilidad. Y a continuación voy a pasar a transmitiros un poco las inquietudes que tienen los socios y un poco el debate que se produjo durante estas reflexiones. Los temas de interés para abordar el próximo año coincidimos prácticamente todos en que deben de centrarse en lo que es economía circular y el concepto producir más con menos. Desde nuestro punto de vista está claro que el tema de la apuesta por la sostenibilidad es un camino sin retorno y a pesar de lo que voy a decir ahora, aunque las empresas están en un momento complicado, hay que seguir apostando porque todo apunta a que el futuro va a ir por ahí, en tanto en cuanto a demandas, pero también en cuanto a obligaciones normativas que nos van a llegar. Sin embargo, como digo, no podemos perder de vista, y así se transmitió también en la reunión, que la situación que vive el sector hoy en día a nivel de rentabilidad económica es difícil y, por tanto, todas las cuestiones que sean a mayores obligaciones reglamentarias a nivel de sostenibilidad y otras cuestiones que puedan afectar a la rentabilidad de las explotaciones, pues son complicadas de entender por las empresas que no tengan una hoja de ruta marcada a largo plazo. Como digo, es importante, y desde aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, seguir la hoja de ruta, pero el tema es que la situación real es difícil y, por tanto, creo
que no debemos de perderla de vista. A modo de think tank podría pensarse que esa es la labor que tiene que seguir desarrollando el grupo, el GIS, pero la realidad es que las cosas son un poco más complicadas de lo que parece. Además, se da una realidad y es que los deseos del consumidor no están totalmente alineados con la realidad de los productores. En tanto en cuanto el consumidor está pidiendo una serie de cuestiones que muchas veces, pues hoy en día son difíciles de entender, en algunos casos por la psicología de las personas, en otros casos porque el gap que existe entre el ciudadano de las urbes, las urbes con grandes millones de población y con menos también, y la gente que vive en el medio rural cada vez es más grande y por tanto no se entiende la realidad productiva ni la situación que vive el sector, porque al final lo que el ciudadano urbano quiere es alimentos suficientes, de calidad y a precios razonables todo el año. Las actividades que se desarrollen en 2023 se acordó en el grupo que tienen que tener dos objetivos. La parte pedagógica que estamos hablando, por supuesto, pero sobre todo tienen que ayudar a las empresas que lo están haciendo bien, que están avanzando en esa producción cada vez más responsable e, insisto, sostenible de los alimentos, pero también a aquellos que todavía les queda más por hacer. Y lo que sí que está claro es que en esa labor pedagógica lo que hay que hacer es apostar y promover la innovación y la digitalización de todos los eslabones para poder cumplir con la parte medioambiental y hacerlo de una forma rentable. Siguiente. Como digo, esto hay que transmitírselo a todo el público, a todo el colectivo que está en el ámbito del Grupo Alimentario Innovación y Sostenibilidad, y una manera que se acordó que podía ser interesante es a través de ejemplos. Ejemplos de gente que ha sabido hacer las cosas bien, que está haciéndolas bien, pero también hablábamos que es importante mostrar empresas que puedan haberse equivocado y que se hayan levantado, porque eso ayuda en gran medida también a aprender de los errores. Entonces, esa línea, como luego veremos al final, pues será una de las que veamos. Toda esa parte de ejemplos, tanto exitosos como menos exitosos, yo creo que es importante mostrarlo, sobre todo en el caso de los menos exitosos, para evitar el error de otros. También estuvimos acordando la creación de grupos de trabajo específicos en temas concretos. Al final la cuestión es poner encima de la mesa lo que hay en el sector hoy en día, los problemas que hay, las posibles soluciones, los posibles caminos, incluso las posibles herramientas, y a partir de ahí ver cómo podemos ser capaces o cómo podemos transmitir a las empresas las condiciones necesarias para que cumplan y satisfagan los deseos del consumidor. Hablamos del tema de la labor pedagógica. La importancia de la labor pedagógica, y en la reunión que tuvimos aquí hubo gente de la administración pública, es importantísima no solo con las propias empresas del sector, sino también con los medios de comunicación y con la propia administración pública. Las jornadas, los eventos, la información que se remite y otras opciones que se puedan hacer, como son reuniones one-to-one, son importantes, y los grupos de trabajo pueden analizar estas situaciones todos juntos y desarrollar, por lo menos poner encima de la mesa y obtener ideas que puedan servir para todos. En cuanto a un tema interesante que también se habló, y es tocar en 2023 lo que es la autonomía estratégica, que implica la capacidad de actuar y colaborar con socios internacionales y regionales siempre que sea posible, y al mismo tiempo operar de forma autónoma cuando y donde sea necesario.
esa parte de autonomía estratégica que yo creo que tiene ese punto de lo que es una cuestión vertical y vértice, digamos, mejor dicho, para las empresas, que marque una línea de trabajo hacia abajo en los distintos departamentos de las empresas, nos parece interesante y, por tanto, pues la abordaremos en 2023. Siguiente. Y la última slide de reflexiones, pues un poco también a modo de resumen, analizar las amenazas actuales, ver qué tenemos para poder solucionarlas y, a partir de ejemplos exitosos y fallidos, buscar las alianzas necesarias con los colectivos de los profesionales que están en nuestro sector, agrónomos, veterinarios, nutricionistas, ambientalistas, médicos y la comunicación, por supuesto, para tratar de ayudar a salir de la encrucijada en la que estamos. Y, en general, lo que necesitan las empresas es producir tanto más que ahora para intentar que el coste unitario les sea cada vez menor, siempre, como digo, manteniendo y cumpliendo toda la parte medioambiental, y para ello hay que aprovecharse y utilizar la innovación y la digitalización para poder ser cada vez rentables y sostenibles. En definitiva, lograr que nuestras actividades ayuden a las empresas a mejorar y a hacer mejor las cosas en el sentido medioambiental, pero sin perjudicar la economía. Eso es un poco el resumen de la reflexión que se hizo en el grupo y que marcará las distintas actividades que se desarrollen en 2023. Siguiente, Paloma. La propuesta para 2023, en base a lo que hemos hablado. Siguiente. Hay dos jornadas que se quedaron pendientes por hacer, una sobre fuentes de energía, que yo creo que sigue estando en vigor y sigue estando de actualidad poder abordar esta cuestión. Otra sobre el reajuste de la cadena de suministro a nivel mundial, que es cada vez más importante el tema del suministro, no solo por el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, sino por la situación mundial que vive el aprovisionamiento y el comercio internacional de mercancías. Y luego quedamos también pendientes de hacer una cuestión que nos parece muy interesante, que hemos empezado a hacerla, pero está en stand-by, un manifiesto en el que se plantee el valor de la ciencia para la agroalimentación, que se haría en colaboración con las universidades de agrónomos y de veterinaria, para tratar de poner la ciencia en el lugar que se merece y, a través de ello, el posicionar mejor la reputación de lo que es el sector agroalimentario. Esto en cuanto a acciones pendientes de 2022. En cuanto a 2023, pues desarrollaremos distintas acciones para la captación de nuevas empresas y organizaciones para que se adhieran al Club de Empresas Agroalimentarias Sostenibles que hemos creado y que pensamos que puede ser interesante posicionar a nivel de imagen para los miembros de este club y, por tanto, para todos los socios del GIS que quieran ser miembros de este club. Y, como decía antes, retomar el tema del manifiesto por la ciencia. Siguiente. Además, generar contactos y sinergias con las instituciones nacionales y regionales que tienen capacidad de gestionar y de decisión sobre las políticas de I+D+I o de sostenibilidad. Establecer contactos one-to-one, pero también otros encuentros con más gente en los que podamos trasladar nuestras inquietudes y ver la posibilidad de no solo que el grupo colabore con ellos, sino también las empresas que forman parte. Y luego, por supuesto, ahora vamos a verlo a continuación, organizar una serie de eventos temáticos donde la innovación y la sostenibilidad de los distintos subsectores que componen el grupo estén presentes. Siguiente. Aquí podéis ver las jornadas, se ha montado un poco, las jornadas que tenemos previstas organizar.
Veis la primera, que es la que estamos teniendo hoy, pero luego veis alguna de las que hemos hablado, más otras sobre suelo y su importancia para la agricultura y la ganadería. Otra que vamos a hacer también con los clústeres, algunas de las asociaciones que participan hoy en la asociación también son clúster, pero nos propuso la gente del Ministerio poder hacer una jornada sobre este tema para darla un poquito más a conocer, para ver las posibilidades que tienen y potenciarlo. Y en principio, aunque se puede y se podría hacer alguna encuesta más, pero de la reunión del otro día surgió la posibilidad de entrevistar a estudiantes jóvenes que puedan transmitirnos qué piensan sobre el sistema actual de producción de alimentos y la dicotomía existente entre la sostenibilidad y el precio de los alimentos en estos momentos cada vez más de actualidad, porque los jóvenes, no sé qué porcentaje era la compra, pero los jóvenes que estén haciendo la compra ahora sí que están viendo el valor, no sé si el valor o el precio de los alimentos, pero tratar de conocer cuál es su percepción sobre lo que está ocurriendo, porque bueno, hay que explicar las cosas y a veces nosotros podemos entenderlas porque estamos en este sector, pero no tiene por qué todo el mundo entenderlo. Siguiente. Aprovecho aquí para recordar que cada uno de los socios pueden sugerir y patrocinar alguna jornada sobre una temática que le pueda resultar de interés. Simplemente pensar la temática, consensuar que es de interés para todos y pues ponerla en marcha, la búsqueda de los ponentes, la fecha, un poco toda la organización. Simplemente dejar constancia de este tema que siempre todos los años lo decimos y bueno, pues algunas veces algunos socios utilizan estas posibilidades, otros no, pero bueno, hay que recordarlo que existe esa posibilidad. Siguiente. A nivel de acciones de comunicación, pues continuaremos con la parte de contenidos digitales en la web, newsletter y en las redes sociales. Notas de prensa, entrevistas a los socios, jornadas, evento, material gráfico, que cada día sabéis que tiene más interés y utilidad para todos. Los perfiles en las redes sociales, continuación con lo que se está haciendo hasta ahora. Lanzamiento de jornadas y convocatorias, lanzamiento de notas de prensa que permitan darle visibilidad al grupo y a las acciones que desarrollan y búsqueda de oportunidades en medios de comunicación, como se hizo el año pasado con corresponsables, para hacer visible el grupo y sobre todo también el Club de Empresas Agroalimentarias Sostenibles. Siguiente. Bueno, y aquí muy rápido ya, no sé cómo vamos de tiempo, creo que más o menos bien. ¿Quién puede formar parte? Bueno, pues puede formar parte del grupo todas las empresas o asociaciones que estén en el ámbito agroalimentario y que compartan nuestra filosofía, las cuestiones que estamos hablando de aquí, por ejemplo. Empresas comprometidas con la sostenibilidad global, con la producción de alimentos de forma cada vez más sostenible y que, bueno, pues que defiendan la innovación como una herramienta necesaria para avanzar de forma decidida hacia un futuro económico, social y medioambientalmente sostenible desde el punto de vista también rentable para las empresas. Siguiente. Bueno, aquí esto lo pasaremos, esta presentación la enviaremos a toda la base de datos del grupo, quién puede ser socio preferente y qué condiciones y qué contrapartida tiene. Siguiente. Socios como tal, nuestra figura, luego la parte de socios institucionales y el tema de los colaboradores. Aquí, por terminar ya, el Club de Empresas Agroalimentarias Sostenibles que lanzamos el año pasado, se están adhiriendo empresas al club y la idea, como digo, es potenciarla, mostrar cada vez más lo que hacen las empresas que se adhieren a este club. Y pues bueno, el comienzo y la madre de la idea surgió en el tema de los ODS, pero no tiene por qué ser la única. A mí me gusta hablar
siempre de lo que es producción responsable de alimentos. Pues todas aquellas empresas que son o que hacen y producen alimentos de forma responsable, pues pueden formar parte del Club de Empresas Alimentarias Sostenibles. Y creo que ya terminaríamos. Perfecto.